Coca-Cola FEMSA. Una de las plantas más grandes de Coca-Cola FEMSA se encuentra en México, Toluca. Es la segunda planta en tamaño, pero ocupa el primer lugar en producción. Existen 21 plantas en México, y de todas estas la más grande es la de Toluca. En Centroamérica operan plantas en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el sur, en Colombia, Venezuela, Brasil y en Argentina. También operan en Asia, en Filipinas. El director de esta planta es Iván Morales, y esta planta lleva más de 10 años produciendo. Cuando se creó la primera empresa solo contaban con 4 líneas de producción en Toluca. Ahora hoy en día cuentan con 12 líneas de producción. Cuando se creó la planta, creció significativamente debido a que hubo un incremento en el mercado con el producto. En cuanto a maquinaria, tienen una máquina llenadora de primera generación. La máquina niveladora tiene su medida para que todas las botellas queden al mismo nivel. Y la empresa es muy exigente con esta máquina debido a que todas las botellas tienen que estar en el perfecto nivel que se exige. Toda la maquinaria es revisada y actualizada con regularidad. Todos trabajan con tecnología de última generación y en lo que más invierten es la maquinaria debido al nivel de producción que tiene la planta. La máquina de paletizado tiene unos movimientos en X y Y o conocidos como semirrobóticos. La máquina sopladora en la planta es la que se encarga de inflar y dar forma a las botellas. Después de este proceso pasa a la máquina de llenado donde se sirve el producto en el envase. Por último, la máquina empacadora es la que las separa y las empaca dependiendo de la cantidad y el tamaño. La máquina selladora pone la tapa y adhiere las etiquetas. La máquina llenadora es de primera generación y es alemana, y la Triblock es italiana. La máquina de encajonado tiene varios procesos. Uno es enviar las botellas a las cajas y el otro separarlas por packs que normalmente son de 24. Por último, después de este proceso se almacenan y se envían a los centros de distribución. Capacidad. La planta cuenta con 43.988 trabajadores, mientras en Colombia solo hay 5.132, lo que nos deja ver una comparación entre las dos plantas y su nivel de producción. Esta planta, la planta de Coca-Cola FEMSA Toluca, produce más de 305 millones de cajas de una unidad. Vende más de 1.700 millones de cajas de unidad al año, con ganancias de 63.000 millones de pesos. El cliente principal de esta planta es el Valle de México. Y como ya lo decía anteriormente, es la primera planta en producción en el mundo y la segunda en dimensiones. En esta planta se producen 134 marcas en 12 categorías de bebidas. La línea más rápida de producción es la de lata, que por minuto hace 1.800 latas. Entre algunos de los países en donde opera Coca-Cola están México, con 145 centros de distribución y 71.1 millones de población atendida. Centroamérica, con 34 centros de distribución y 21.3 millones de población atendida. Colombia, con 24 centros de distribución y 46.9 millones de población atendida. El resto de plantas se encuentran en Brasil, Argentina, Panamá, Filipinas, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Cero residuo. El 100% de la energía que se usa es de un parque eólico de Oaxaca. Todo el agua es agua tratada, como al igual que en las diferentes plantas de México. La planta recicla el 100% de los desechos que quedan después de la producción del producto. La energía del parque eólico mueve una hélice y mediante un sistema mecánico hace girar el alternador de un generador. El alternador es el que produce la energía eléctrica y la que brinda esa energía para que la planta pueda funcionar. Esto sería en resumen de lo que trata la planta de Toluca en Coca-Cola FEMSA. Como ya vimos, su capacidad, su ubicación, su maquinaria y su proyecto de cero residuo. Muchas gracias. Hoy le vengo a presentar la historia, los modos de producción. Esto comienza desde la era de la agricultura, donde los hombres eran sedimentarios y realizaban la producción en las mismas propiedades que ellos tenían. De ese momento también salió la propiedad privada y también donde de los trabajadores le trabajaban a los que poseían la tierra. Después de esto pasamos al feudalismo, donde la producción de bienes se desarrolló de forma artesanal, donde fue una forma sistematizada con máquinas de vapor.
que esto aumentó la productividad y pues nació una nueva organización social. También el feudalismo, cabe nombrar que era donde los campesinos tenían que dar más o menos el 80% de lo que al señor feudal y que les brindaba la seguridad. De aquí pasamos al capitalismo, donde también fue el inicio de la primera revolución industrial, donde durante este periodo la economía tomó un giro y se centró en la agricultura y el comercio. Y de esto pasó a la economía de carácter urbano, donde ya era industrializada y mecanizada. Como ya acaba de decir que también fue el inicio de la revolución industrial, hablaremos aquí de la revolución industrial, que fue donde se desarrollaron las primeras industrias, que fue la química, la siderúrgica y la mecánica. Con estas nuevas industrias se crearon más puestos de trabajo, y con estos puestos de trabajo fue donde comenzaron los campesinos a trasladarse a las ciudades por la industria para conseguir nuevas oportunidades de trabajo. En Alemania, Estados Unidos y Japón se crea la energía a base de petróleo y a partir del carbón se crea la máquina de vapor. ¿Qué fueron las primeras máquinas que generaron el cambio que aparecen en la industria tradicional? Estas primeras máquinas fueron la hiladora y la tejedora. La producción, gracias a estas máquinas, lograba llegar más lejos. Y llegaba más lejos por la creación del ferrocarril y la máquina de vapor. También con el carbón y ya con el petróleo se realizaron los carros, bicicletas y los aeroplanos. Vimos que todo esto pasaba y salió el Taylorismo, donde Taylor hablaba del asalariado. Con el sistema de intercambio llega la columna fundamental del sistema económico. Esto trataba de que el Taylorismo se propone a la estandarización de la producción, donde estudia la relación entre el trabajo del obrero y los trabajos de producción de la revolución. Esto era que los gerentes de las empresas más grandes iban donde estaban las personas que sabían hacer muchas cosas y les decían que les dieran sus métodos, y ellos cogían esos métodos y lo implementaban en las fábricas, y por eso hubo en las fábricas más producción que en esos lugares. También el Taylorismo fue donde las empresas reemplazaron. Ahora les voy a explicar sobre los modelos económicos. Antes de los modelos económicos tenemos que saber qué es la economía. Bueno, la economía es una ciencia que estudia la riqueza de un pueblo para así poder tener crecimientos y un bienestar beneficiable hacia el pueblo. Bueno, ya sabiendo esto podemos saber más sobre los modelos económicos. Bueno, en la prehistoria las tribus solían viajar junto con sus estaciones solían viajar con sus estaciones recolectando y cazando para su propia supervivencia. Ellos en esas creaban herramientas de varios materiales como lo eran piedras, palos, entre otras, para así poder facilitar sus tareas de caza y de recolecta. Bueno, en sus viajes ellos se podían encontrar con otras tribus y se podían aliar y hacían intercambios de lo que era comida, pieles y herramientas, porque sabían que era lo más beneficiente para cada tribu. Cuando ellas decían unirse y seguir un mismo camino, se empezaron a crear lo que fueron los pueblos. A lo que se crearon los pueblos, también se empezó a crear lo que fue la agricultura, que fue hace más de 9.000 años. Cuando se creó la agricultura, cada uno de ellos se especializó en diferentes ramas, como lo era
como lo eran la carpintería, la casa y el arte. Bueno, ahí ellos crearon un sistema que es el sistema de trueques, que fue el primer sistema económico primitivo. El sistema de trueques consiste en cambiar un objeto por otro, ya sea mejor o igual, para beneficio de ambos. Ese sistema, como bien dije, fue el primer sistema económico. Y bueno, el arte en ese tiempo era muy complicado de ponerle un precio, y por ello los artistas eran muy afectados por esto, porque no les pagaban el arte que ellos hacían de una manera que les conviniera a ellos, sino ellos siempre salían perdiendo con el arte. Así fue que saliendo los primeros indicios del dinero, que se creó en Mesopotamia. Sí, los primeros indicios del dinero que se crearon en Mesopotamia. Bueno, los tipos de dinero que había en esos tiempos era lo que era. Bueno, en esos tiempos el dinero que se manejaba era el oro, la plata y el papel moneda, cuando se empezó a crear el papel moneda, el cual conocemos ahorita como billete. Bueno, por el dinero se empezó a crear lo que fue el esclavismo, que se creó en 1881. Esto se creó ya que el hombre se volvió muy dependiente del dinero y empezó a hacer lo que fuera posible para ganarlo. Por esto los esclavos trabajaban era por comida y por asilo. Bueno, ahí también se creó lo que fue el feudalismo, que el feudalismo fue más que todo creado, es un sistema económico y social, el cual se trataba de que el señor feudal le pagaba a sus empleados, por decirlo así, con comida, por asilo y por protección. Bueno, ahí ya podemos hablar del comunismo. El comunismo es un sistema político de producción para la libertad de las personas. Este habla de que las personas que trabajan a cambio de dinero, dependiendo la tarea, y que el desempleo se hace evidente a la falta de trabajo en los estados. El comunismo también habla de que también dejar de ver a las personas como una máquina y también verlas como las personas que en realidad son, y poder darles sus derechos en el trabajo. Ahí también la inflación tuvo una pérdida de dinero. Lo que fue la inflación tuvo pérdida de dinero, productos y servicios. Obtuvo también muchos productos y servicios beneficentes, pero más que todo tuvo pérdida de dinero y también tuvo muchas demandas. Propuesta por John Keynes en 1936, que la propuesta era más que todo salir de las crisis económicas, bueno, y también era aumentar la inversión de producción y empleo. También era el sistema mercantilista adoptado por Estados Unidos y Reino Unido. Eso era más que todo para un sector privado, y la propuesta de Keynes era más que todo para generar empleo de una manera eficiente. ¿Ya? Bueno, el empleo. El empleo se generó en el siglo XXI, el cual se le hacía llamar trabajo o oficio, que eso era más que todo realizar actividades, cierta serie de actividades como por ejemplo agricultura o arte o cosas así a cambio de dinero. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Santiago Alarcón Iscano, el curso 11.1.